porastele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos aquí a las 13 horas por astele.tv en un nuevo programa de Contrapunto TV. Como se anunció con anticipación, pues hoy tenemos un programa que analiza un tema muy delicado que pues, nos debe preocupar a todos los mexicanos, que tiene que ver con nuestra vida cotidiana y que cada día pues, se vuelve más crítico. Y para analizar este tema sobre la debacle de los derechos humanos, pues nos acompaña pues un auténtico maestro en periodismo y doctor en Derecho, don Eduardo Macías, a quien ya lo extrañamos mucho en este programa. Don Eduardo, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Enrique, por tu invitación. Saludos a la audiencia. Y un tema complejo, delicado y, por desgracia, cada vez más golpeado. Bueno, pues vamos a manos a la obra al asunto. Tenemos una presentación PowerPoint que esperemos pues la podamos transmitir sin ningún problema técnico. ¿Sí la vemos, Eduardo? Sí, yo la estoy viendo. Perfecto. Y bueno, aquí tenemos una introducción que contextualiza el tema. Conforme a la Constitución y tratados internacionales que ha firmado México, es obligación del Estado garantizar los derechos humanos sin excusa ni pretexto. Por ello, lejos de ser una cuestión propiamente judicial o meramente política, y más allá de ideologías y partidos, los derechos humanos es un asunto que compete a toda la ciudadanía y debe exigir al gobierno y a todas las autoridades y órganos competentes que cumplan con el mandato constitucional y legal. Sin embargo, en lugar de velar por los derechos humanos, el gobierno actual ha provocado una crisis sin precedente, ya que sus políticas fracasan o, peor aún, propician que los mexicanos carezcamos no solo de los servicios básicos, sino que están en tela de juicio el patrimonio, las Ahora, aquí hice una selección de algunos artículos constitucionales que están siendo coartados por el Estado actual. Va desde el artículo primero, que habla de la universalidad de los derechos humanos, el artículo segundo, derechos de los pueblos indígenas, artículo tercero, derecho a la educación, artículo cuarto, que va a igualdad entre hombres y mujeres, derecho a la alimentación, salud, medio ambiente, vivienda, cultura, derechos de la niñez, artículo sexto, derecho a la libre manifestación de las ideas y a la información, artículo séptimo, derecho a la libre expresión, artículo 14, nadie podrá ser privado de la libertad de sus propiedades, artículo 17 y 20, respeto a la igualdad entre las partes y al debido proceso y presunción de inocencia, artículo 21, la seguridad pública es una función del Estado, y el artículo 25, que tiene que ver con la obligación del Estado a generar el crecimiento económico y empleo. Naturalmente hay otros derechos son de gran relevancia, pues creo que con estos ya tenemos, ¿no, Eduardo? Nada más con el artículo cuarto tendríamos, pero bueno, adelante. Sí, claro que sí.
Bueno, Algo al respecto sobre esta... primero habría que ubicar qué son los derechos humanos. Vámonos así, sin ir tan lejos porque hay antecedentes y demás, pero a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Pues millones de seres humanos fueron masacrados en el mundo, ¿no? Hasta se desarrolló tecnología en los campos de concentración nazis para poder exterminar a seres humanos y se exterminó a millones de seres humanos a través de esa situación política aberrante y pareciera que el ser humano aprendió la lección. Y entonces se sentó ya con más calma a redactar un documento que le sirviera de guía, de orientación y de compromiso entre las naciones para respetar al ser humano en sí mismo. Y se llega a la conclusión de que los seres humanos, por el simple hecho de estar aquí en el planeta y de haber llegado aquí como una especie de derecho natural, pues tienen el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, a la libertad de expresión, a la libertad de trabajo, en general a una vida digna, ¿no? Entonces empieza a hacerse un articulado de libertad, igualdad, dignidad, etcétera. Y ahí surge lo que sería el antecedente de los actuales derechos humanos plasmados en el papel, ¿no? Y se habla de los derechos del hombre, pero el hombre entendido como ser humano, porque hoy día ese concepto de derechos del hombre pues sería hasta discriminatorio y tendríamos problemas muy serios frente al feminismo. Entonces, ahí, a grandes brincos históricos, ya aplicado al caso mexicano, en las escuelas primarias, aprendimos que en tercero o cuarto de primaria nos empezaban a explicar qué eran los derechos humanos o derechos del hombre. Y después en secundaria veíamos que era la Constitución, nuestra Constitución que nos rige al día de hoy y que tenía una parte que estaba dividida en dos partes. La primera de ellas era la parte dogmática, que abarcaba 29 artículos, así en líneas muy generales, y el resto de sus 134 artículos organizaban al Estado mexicano. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué encontrábamos ahí? Pues conceptos precisamente que defendían la vida, la libertad, y que pues era protector de los pueblos originarios y muchas cosas muy bonitas. Vinieron algunos avances y reformas, y durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa hubo un cambio sustantivo al tema de derechos humanos y se modificó la Constitución en una reforma de gran calado y dejamos de ser una Constitución garantista de garantías individuales para convertirnos en una Constitución de derechos humanos y después todas las constituciones del país, las 32 constituciones locales, se modificaron para convertirse también en una Constitución de derechos humanos. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Qué son los derechos humanos? Porque ni la Constitución federal o general ni las constituciones locales definen, creo que sí, por ahí un par de constituciones o dos o tres sí los definen, pero la Constitución, la federal, no define los derechos humanos. Entonces ahí empieza un gran problema. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué debemos entender por los derechos humanos? Pero eso sí, tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos creada específicamente para abordar y tratar el tema de los derechos humanos. Entonces, buscando la definición que tiene la Comisión Nacional, dice que los derechos humanos son así empieza, conjunto de prerrogativas. Y eso brinca, y brinca un poco porque tenemos un artículo constitucional, el 12º, que no ha sido modificado, por cierto, que prohíbe las prerrogativas, ¿no? Entre otras cuestiones. Entonces, como que ahí empieza a brincar un poco el tema de los derechos humanos como conjunto de prerrogativas. Quizá quisieron decir los legisladores, pero como no, su fuerte no es ser rigurosos con el manejo del idioma y su contexto y todo esto, pues ahí tenemos muchos legisladores de ocurrencias que los veremos más adelante. Entonces, Sí, derechos humanos. son tan surrealistas, Eduardo, los derechos humanos, que mucha gente nada más dice, nada más les preocupa los derechos humanos de los delincuentes, no de las Sí, víctimas. O sea, así empezó un poquito el tema. son tan surrealistas que nadie cree en ellos. Solamente En uno, cuando no se puede meter a la cárcel a alguien, dicen, pues es que salvaguardaron sus derechos humanos. Es el único momento en que aparecen, sí, Eduardo. hoy, sí.
En una ocasión vi una camioneta de esas camionetas viejitas que son vehículos de trabajo para personas que vienen del Estado de México a trabajar a la Ciudad de México, sobre todo vendiendo alimentos en la vía pública, y traían unas etiquetas muy llamativas que decía Federación Nacional de los Derechos Humanos. Y entonces hasta rótulos así fuertes. Y las vendían en ese tiempo en 200 pesos para que pudieran birlar el tema de el hoy no circula. Entonces uno empieza a ver que desde los primeros que aprenden a birlar esos temas de derechos humanos es la delincuencia precisamente, y son los vivos que aparecieron por ahí, grandes confederaciones mundiales de derechos humanos y demás, hechas mayoritariamente por un conjunto de vivales que sacan provecho de esto. Pero bueno, viene la modificación a los derechos humanos y la Carta Magna se modifica y encontramos ahí, yo diría que un catálogo que se fue a la vieja sección dogmática de nuestra Constitución, y entonces un catálogo nuevo que no tiene realmente grandes cambios sustantivos. Es así como que los cambios de nombre, ¿no? Y lo que significa, pero se respeta ese orden constitucional que ya teníamos originario de la Constitución del 17, pero ya teníamos otros elementos incorporados, ¿no? Es el concepto de derechos humanos, que pueden verse también como una forma de gobierno, porque curiosamente cuando se implantó y se impuso el modelo neoliberal del libre mercado, recordemos a Margaret Thatcher, a los grandes neoliberales mundiales que lo impusieron, en Estados Unidos, la Gran Bretaña, etcétera, en las potencias. Aquí en México también se hace esa adecuación, pero al mismo tiempo, con Carlos Salinas de Gortari, se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como una especie de acompañamiento en ese duelo para que no se sienta tan duro el golpe de la extracción nacional de la riqueza que le pega directamente a la clase desposeída o al proletariado. Entonces, ahí junto con el golpe viene la sobadita y tenemos ya una Constitución de Derechos Humanos. ¿Quién fue el que la puso en práctica? Pues el gran privatizador, Carlos Salinas de Gortari, que hizo un gran argüende con el tema de los derechos humanos cuando de fondo se violaban fundamentalmente de manera colectiva. Entonces, así avanza este circo, digamos, ¿no? Una Comisión Nacional que ha tenido mucho dinero para hacer su trabajo, que su trabajo consiste en hacer recomendaciones a la autoridad, pero no son vinculatorias, es decir, son como las llamadas a misa. Desde ahí tenemos el primer gran problema. ¿Qué te parece Copiando si modelos vamos de otras naciones, como aquello ¿Qué, del Ombudsman, qué te el parece si defensor de la sociedad. vamos Y ya para quedó registrado ahí. Sí, ¿Qué te parece si vamos sí. precisando cuando hablamos de derechos humanos y cómo se van afectando desde el gobierno cada uno de ellos? Y cuando hacemos referencia al artículo 2 sobre los Claro. derechos de los indígenas, evidentemente el Tren Maya está afectando a los indígenas, Eduardo. Mm, ¿Sí me escuchaste? Ya te escucho, te escucho. No te escuché el planteamiento, pero estoy viendo las Sí, imágenes sí, que estamos viendo. te comentaba que el Tren Maya afecta a los Sí. indígenas, afecta a las comunidades, a su cultura, no los han consultado, hay una flagrante violación al artículo 2 constitucional. Y al cuarto, porque está afectando al medio ambiente, y no solamente de ellos, sino de todo el país, porque todos tenemos que ver todos tenemos responsabilidad con cuidar el medio ambiente, Eduardo. ¿Qué buscan preservar los derechos humanos? Pues la libertad, la igualdad, la dignidad, la justicia y el bien colectivo. Es decir, una vida digna. ¿Se cumple? Pues no se cumple. Y finalmente tenemos ahí un catálogo de buenas instituciones frente a una realidad de gobierno que ejercita la acción de la ejecución de la obra pública, etcétera, de la administración pública, y la mayoría de las veces no cumple con esos preceptos. Tiene una categoría que sería una condición de los derechos humanos que tienen, para no entrar en tantas cuestiones que enreden un poquito la temática, hay un concepto que se llama progresividad como una característica sustantiva de los derechos humanos. ¿Eso qué significa? Que las naciones, los pueblos van avanzando en el tema de derechos humanos y no se puede retroceder. Lo que ya se conquistó, lo que ya se avanzó, no debe de retrocederse porque es materia de análisis, discusión y sanción incluso por los tratados internacionales. ¿Y qué tenemos en México? Todos los días
vemos un retroceso en el tema de los derechos humanos, violentando la progresividad de los mismos. Simplemente la designación de la forma tan desaseada de la actual presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos es un ejemplo claro de ese retroceso. Y si vemos todas las acciones de gobierno, por ejemplo, señaladas el Tren Maya, pero tenemos muchas más. ¿Qué buscan los derechos humanos? En primer lugar, preservar la vida. Y tenemos una pandemia terrible, donde ya llegamos oficialmente a una cifra superior a 70,000 muertos. ¿Qué busca? Y justamente ahora de la pandemia, un problema Sí, claro, crónico, la cuestión del agua. Lugares como el tema del Iztapalapa agua. que tienen décadas sin agua, y imagínate en plena pandemia y sin agua. ¿Cómo ves este Y asunto, Eduardo? tenemos el artículo 4 constitucional que la actual administración hace mucha propaganda de que fue modificado para que el pago de las pensiones ya sea de orden constitucional. Pero es una constitución que realmente no está funcionando, Enrique. El artículo 4 es como un gran costal donde se meten una serie de aspiraciones legítimas como derecho natural del pueblo mexicano. ¿Y qué tenemos ahí? Pues tenemos derecho a la cultura, y la Secretaría de Cultura casi desaparece y no sé qué será esa cosa hoy día, pero no está generando cultura. Tenemos el derecho al agua potable en suficiente, soluble y en cantidad suficiente para la vida humana. Pero si uno vive en Iztapalapa y no tiene el agua potable en cantidad y calidad suficiente, ¿podría recurrir al amparo? Sí. Y entonces el juez de distrito le va a pedir a la autoridad responsable que le diga por qué no atiende el derecho humano de ese habitante de Iztapalapa. Pero la autoridad va a decir, sí, señor, pero resulta que no hay agua. Yo, en cuanto tenga agua, se la hago llegar. ¿Sí? Así llegue agua de chocolate porque está puerca y en Iztapalapa. ¿Se viola el derecho humano de esas personas? Sí, todos los días y muchísimas personas sufren por carencia de agua potable y la administración se cruza de brazos, la administración pública, y zanja el tema legal explicando que hay baja en el suministro y que ellos están imposibilitados de cumplir, y con eso ya liberaron la responsabilidad jurídica. ¿Y qué me dices Pero donde hay lugares endémicos de sequía, como en Chihuahua, donde pues el gobierno se desentiende del problema, le echa la culpa a un tratado, pero más allá de los compromisos internacionales, es obligación del gobierno garantizar que haya riego, garantizar que los mexicanos, que los agricultores, que los ganaderos no se queden sin agua, Eduardo? claro, nada más hay que recordar que por los tratados perdimos más de la mitad de nuestro territorio y que quedó ahí sellado en un tratado totalmente injusto y favorable para una de las partes nada más. Y no fuimos, nosotros no somos la parte favorecida. Y aquí está Tema del lo agua. de, aquí, perdón, mira, aquí está lo de la pandemia que decías. Qué grave es este problema. Cómo ya había una crisis sanitaria previa porque el gobierno le quitó dinero al presupuesto de los hospitales, de los medicamentos, cómo han muerto niños por el cáncer y otras enfermedades. ¿Cómo es este asunto, Eduardo, de justamente que hay otra flagrante violación constitucional? Ahorita analizamos el tema del agua, que es muy delicado, pero lo vamos a ir a grandes brincos porque el tiempo no nos da nos daría para 3 programas nada más hablando del tema del agua y del sector salud. Hablemos del sector salud. Estamos ante una violación flagrante a los derechos humanos de la población más vulnerable, es decir, la infancia, tercera edad y demás. No hay medicamentos en las instituciones como el ISSSTE o el Seguro Social. En el sector salud hay una crisis gravísima de falta de los insumos básicos para su operación. ¿Eso en qué se traduce? En una violación flagrante a los derechos humanos. Y un tema muy sensible es el de los niños con cáncer. Niños que requieren medicamentos especializados. Y con el tema de la corrupción, que es un problema, es un concepto que a este gobierno le da para todo. Y aclaro una cosa, Enrique, yo no hago una crítica por simpatía o fobias político-partidistas. Yo no milito en ningún partido político, pero sí soy un mexicano, un ciudadano que es crítico de su administración pública, no de hoy, de toda la vida. Y he sido demasiado crítico con los gobiernos anteriores y con el actual. Pero con el actual tengo los pelos de punta por lo que estamos viendo que es un desmantelamiento del aparato del Estado cuya obligación o estructura está hecho precisamente para proteger a los derechos humanos, porque se trata de preservar la vida en el tema del sector salud. Aquí es preservar la vida con medicina preventiva y curativa. Ah, pues no, hoy se le quita
el recurso básico para que pueda operar. Y la pandemia es el ejemplo más claro mundial del desastre que es la atención de los derechos humanos del personal más sensible y calificado, los médicos y enfermeras. Los médicos mexicanos formados en las universidades públicas y privadas con un gran esfuerzo, no le importó a este gobierno mandarlos a una guerra terrible, como fue el caso de la pandemia, o es todavía, y tenemos el primer lugar mundial de mortalidad del sector salud, es decir, de médicos, enfermeras, camilleros. Tenemos el primer lugar mundial por la falta de atención y de recursos del gobierno aplicados a este tema. Pero además, con el tema de la salud, con el pretexto de la salud, se recortó el 75% del presupuesto de toda la administración pública, básicamente en el tema de, sería lo que es la parte operativa para no confundir más las cosas, se le quitó el recurso operativo de en 3/4 partes a toda la administración pública con el pretexto de que iban a ser destinados a atender la pandemia. ¿Y qué tenemos? Que no se ve dónde está esa atención de la pandemia, que no se ve dónde está esa atención y esos recursos aplicados. Se adelgazó todo el aparato del Estado. ¿Para qué? Pues no sé dónde esté tantísimo dinero recortado, pero tampoco se está viendo en el sector salud, que al mismo sector salud le recortaron el presupuesto de manera sustantiva. Entonces, ¿qué tenemos? Un resultado desastroso en el tema de los derechos humanos. Lo único que trabaja las 24 horas a todo vapor son los hornos crematorios, Enrique. Eso es una tragedia de nivel mundial. Y esa tragedia se refleja en el ranking negro que tiene México en la tasa de letalidad, que también somos el número 1 en letalidad por el COVID, Eduardo. Así es. Son cifras del terror, Enrique. Son cifras del terror que reflejan el poco respeto o el nulo respeto que hay al tema de los derechos humanos, que están viviendo la peor debacle de lo que eso puede significar en cuanto a protección de la vida, de igualdad ante la ley, de todas las libertades que hacen a los derechos humanos. Y fíjate cómo se engarza una cosa con otra. El gobierno ha ocultado los muertos del COVID. Se habla de 75,000, pero fácilmente serían el doble. Pero justamente otro rasgo que caracteriza a este gobierno es la opacidad. El gobierno oculta el número de muertos, oculta el número de contagiados, el número de víctimas, y eso es una muestra de cómo la opacidad caracteriza al gobierno, Eduardo. Inclusive con otra narrativa. Hecho de que ante las cifras que no me favorecen, yo tengo otros datos. Ya se volvió un lugar común precisamente de opacidad total. Tenemos el 70%, un poco más del 70% de toda la obra pública contratada sin que haya el mínimo. Antes, por lo menos, otros gobiernos simulaban que había licitaciones. Eso es corrupción. Simple y llana corrupción, también violatoria de derechos humanos, porque la administración pública debe de ser transparente, porque es el dinero de todos los mexicanos con lo que se paga. Exacto. Y esto que es muy grave, esto que señalas, Eduardo, que aquí vemos la cifra, que 8 de cada 10 contratos sean adjudicados por una vía directa. Evidentemente se sospecha a quién se le dio el contrato, cuántos moches habrá habido en esas adjudicaciones directas. O sea, es un retroceso total en cuanto a la transparencia y a la rendición de cuentas. Y luego si eso le agregamos, por ejemplo, el censo del bienestar, de que no se sabe el padrón de beneficiarios, entre el gobierno se echan la bolita y no se sabe a dónde van miles de millones, que gran parte del presupuesto federal está destinado a los programas de bienestar y hay una total opacidad, lo cual deja pues sospechas del clientelismo electoral que este gobierno está usando, Eduardo. Hay una crisis de institucionalidad en nuestro país. La Cámara de Diputados, que tiene la obligación legal, jurídica y hasta moral de revisar y en su caso sancionar el mal manejo de la administración pública, es un órgano colegiado totalmente doblegado por un solo hombre, que es el jefe del Poder Ejecutivo. Ahí no hay poder de revisión que valga. Se hace lo que ordena el jefe del Ejecutivo. La Constitución tiene una definición que dice el supremo poder ejecutivo.
entonces ya no hay igualdad ni equilibrio de poderes. Y tenemos un poder legislativo subordinado a ese interés y vienen haciendo lo que se les pega a la gana, con violaciones flagrantes a los derechos humanos en diferentes órdenes, en el sanitario, en el económico, en el de empleo, que estaría dentro del rubro económico, y tenemos, por desgracia, quisiera equivocarme, quisiera estar analizando las cosas desde otra perspectiva, de estar analizando cómo podemos avanzar en la progresividad de los derechos humanos, pero por desgracia estamos viviendo una debacle terrible que nunca se había vivido en este país en el tema de los derechos humanos. Ahora, si todo esto no fuera suficiente, ¿cómo ves el asunto de la censura, la persecución a los críticos del gobierno? ¿Dónde está la libertad de expresión, Eduardo, en la actualidad en un país donde ser periodista es casi jugarse la vida todo el tiempo? México es un país muy peligroso para el periodismo, Eduardo. El más peligroso del mundo. Eh, por desgracia, bueno, en la historia siempre ha habido esta lucha por la libertad de expresión en diferentes condiciones, en diferentes tiempos históricos, pero en nuestro país, en el siglo XIX, cuando México irrumpe como nación independiente, vemos ahí algunos personajes que nos dieron honra y valor, ¿no? Y algunos gobernantes se han quedado con los de ese tiempo diciendo que eran los mejores periodistas, nos dijeron desde una tribuna mañanera, que era un periodista de militancia abierta de la línea liberal. Y entonces dice, esa es la visión que tienen del periodismo, o sea, del periodismo militante. Bueno, damos un brinco rápido en el tiempo y encontramos que en la lucha, en la Revolución Mexicana, pues haya también otros distinguidos comunicadores que con las armas de su tiempo y la tecnología de su tiempo hicieron una labor relevante y fundamental. Y hacia la Segunda Guerra Mundial, en el México de su edad de oro de la economía mexicana, el milagro mexicano, la década de los 50, 60, que tuvimos el más alto crecimiento económico del siglo XX, ya ahora ni soñar que tengamos crecimiento de 2 dígitos sostenido. Entonces fueron los beneficios de la Segunda Guerra Mundial donde México jugó un papel muy importante de fabricar y construir una serie de implementos de guerra. Bueno, ahí México crece y desarrolla medios de comunicación muy importantes. Por esas épocas surge la poderosísima televisión, que fue un avance tecnológico genial, pero que también muy rápidamente fue secuestrada para el proceso de manipulación de masas. Entonces nosotros podemos decir que tenemos, si no, una libertad de expresión, pero donde realmente tenemos un desarrollo y un crecimiento, y estamos en ese proceso, es con la irrupción, mucho más tiempo más reciente, de las redes sociales. O sea, la tecnología vino a sustituir a el control que tenía el Estado mexicano sobre la libertad de expresión. Aquí era una especie, así como tenemos un capitalismo de cuates, desde hace mucho tiempo en México, y este sexenio no es la excepción, también tenemos una libertad de expresión que, digamos, aquel grito de los estudiantes del 68 de prensa vendida, pues no necesariamente es puntual, porque hemos debatido y hemos señalado en lo particular que la prensa no se vende. Se alquila sexenalmente, que es diferente. Y hemos tenido también una prensa corrupta que no ha dado pie a que exista, aliente y fructifique como ese modelo necesario para todas las democracias, que sería esa libertad de expresión plena. Pero aquí hay una razón estructural y de fondo, Enrique. El gran colectivo nunca ha tenido en México una representación que exprese su sentir, es decir, el interés difuso de la sociedad, las grandes masas de campesinos, de obreros, de trabajadores urbanos, de colonos, de amas de casa, no tienen una representación a través de los medios de comunicación. Y hoy ya, o no la han tenido históricamente, la gran prensa no los ha representado y hoy día las redes sociales permiten una libertad un poquito más amplia, pero no hay la gente preparada para ese manejo y las redes se han convertido en un proceso de manipulación política. Los partidos políticos, el gobierno están metidos hasta el tuétano de las redes sociales y las han degradado. Están en un proceso de crecimiento, análisis, pero las redes sociales son muy jóvenes, pero ya se utilizan. El maestro Octavio Islas, uno de los investigadores más importantes del tema de la comunicación digital,
y fundador de la revista más importante en la materia, que se llama Razón y Palabra, que por ahí ha pasado todo el tema digital. Este maestro hizo una investigación de la cual yo participé y conocí, que era relativa a cómo es el manejo de redes sociales y los partidos políticos. Ejemplo, un comunicador importante y muy taquillero. Revisemos los que tienen chat de participación, entonces vienen. Los que están a favor del gobierno tienen una posición y los contrarios. Pero ahí se dan con todo y ya tienen, incluso crearon fuentes de empleo porque ya trabajan muchos bots y demás que están pegando y peleando al de enfrente. Entonces vemos un infame y lamentable espectáculo todos los días con bots que son patéticos. Pero de fondo, ese ruido mediático impide que la gente juiciosa que quisiera abonar con opiniones sensatas y demás, son arrollados brutalmente por las posiciones radicalizadas. ¿Qué tenemos hoy día? Una nación polarizada, en donde ese ruido no deja, muchas veces intencionado, no deja ver el desastre en el tema de derechos humanos que estamos viviendo. Si la gente no tiene que comer, estamos ante una tragedia de derechos humanos, porque el derecho básico, esencial, es el alimento para la vida, el día con día, la papa cotidiana, y si no la hay, ¿y qué pasó en la pandemia? Más fácil salieron los propios grupos del crimen organizado a repartir despensas que el gobierno federal, que fue ausente totalmente frente a eso. Yo no entiendo por qué alguien dijo, el presidente, que la pandemia les cayó como anillo al dedo. ¿Para qué? Si es para preservarse en el poder. Pues para seguir sepultando al país, Eduardo. Por eso. Terrible, terrible en el tema de derechos humanos, porque no se notó el mínimo de empatía con las necesidades de la gente. Y ya no hablo de partidos, de militancias políticas, de la gente que tiene el derecho de que su gobierno lo represente para que juntos vean el tema de los problemas esenciales ante una tragedia mundial que fue el tema de la pandemia del COVID. Fíjate, no lo estamos viendo. Tenemos cifras terribles. Aparte de las libertades, que ya es algo muy grave, la propiedad también está en riesgo. Te comentaba lo de la ley de extinción de dominio, cómo pone en jaque a los propietarios, porque es una ley anticonstitucional, porque no se respeta la presunción de inocencia, ya que el propietario tiene que demostrar su inocencia en caso de que hubiera una cuestión de delincuencia organizada en un local, por decir algo. Entonces el gobierno le puede confiscar antes de que el juicio se haya dado por concluido. Luego tú también me llegaste a comentar la cuestión fiscal, Eduardo, que es muy grave para la propiedad. ¿Cómo es ese asunto? En el tema, por ejemplo, inquilinario, un propietario de un departamento o una casa que la quiere rentar, la renta hace un contrato tradicional como antes, meramente civil, y se le entrega el bien al inquilino. Pero el inquilino en una de esas mete a sus amigos y les gusta consumir drogas. Son denunciados y llega una redada, los detiene y en ese momento prácticamente el dueño de ese departamento perdió su casa. Y es muy difícil porque le aplican la extinción de dominio. Es un ejemplo así muy sencillo y rápido. ¿Cómo me puedo proteger? Pues es tu responsabilidad preservar que no hagan esto. Entonces los abogados están sufriendo mucho buscando la manera de que cómo evito esto. Pongo cláusulas donde digo que bajo protesta del decir verdad tú eres responsable de que quien llegue ahí te la rento exclusivamente para casa, etcétera, para protegerse un poquito más. Pero en el tema fiscal es todavía más grave. Nada más voy a poner, todos somos delincuentes ante el fisco y el Código Fiscal ya tiene su código penal, tiene su apartado penal, en donde soy criminal organizado si yo dejo, por ejemplo, de manifestar un depósito en banco, en transferencia o que me hicieron desde otra parte y no lo declaro a partir de 5,000 pesos. Si yo no declaro quién me depositó, por qué, y no pago los impuestos, entonces ya soy criminal organizado. Y además merezco, y al ser crimen organizado, pues prisión preventiva. Entonces estamos ante situaciones aberrantes, donde se ha violentado el artículo 16 constitucional y en el Código Fiscal, pero acepta sí que en materia fiscal no ha lugar a esa protección de que nadie puede ser molestado en sus bienes, persona, papeles, etcétera. En materia fiscal, tejones porque no hay ardillas.
Y si revisamos artículo por artículo, la violación flagrante a los derechos humanos es más que evidente. ¿A qué nos lleva esto, Enrique? A que tenemos que revisarlo y que la autoridad responsable, que es el Estado o el gobierno, en su versión gobierno, es el responsable del cuidado, protección y mejoramiento de los derechos humanos. ¿Y qué estamos viendo? Todo lo contrario. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante una debacle. Yo no tengo calificativos, Enrique, para señalarlo. Y nada más te hago un señalamiento, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México. Yo creo que es vanguardista en el tema de derechos humanos, porque incluso en la Constitución está prevista, y estamos ahí en un artículo transitorio, tenemos que tener tribunales de aplicación, llamémosle así, tribunales de aplicación de los derechos humanos, lo cual es una maravilla en el papel, ¿no? Pero resulta que ya pasó el tiempo, que tenía ya casi 2 años que tenían que haber puesto esos tribunales de derechos humanos, así, donde se podían dirimir los conflictos de que tal autoridad no me resuelve el problema, pues venga para acá a ver la autoridad, ven, y resolvemos rápidamente y vámonos, que podría ser la aplicación concreta del amparo. Pues eso suena muy bonito y todos esperando que esto se hiciera y demás, pues es la hora en que no tiene el recurso ni la voluntad como para que existan esos jueces y esas instancias para poder dirimir en la práctica el tema de la violación a derechos humanos, además una aplicación vanguardista. Ahí está guardada en el papel y no tenemos una aplicación concreta del tema de derechos humanos en la Ciudad de México, que es vanguardista en muchas otras, en muchos otros temas de derechos humanos. Lo que me dices del tema de la inseguridad, de los feminicidios, el año pasado se rompió récord de homicidio doloso, más de 35,000 homicidios dolosos, y ahora con todo y pandemia, pues vamos a igualar esa cifra o superarla, Eduardo, y pues el tema de los feminicidios, donde justamente el presidente particularmente ha sido insensible a este asunto, donde se asesinan a 10 mujeres cada día, además de otros delitos que se cometen contra ellas. ¿Cómo ves este asunto tan grave, Eduardo? Mira, si hacemos una revisión cercana del 2000 para acá, ¿cuál fue la oferta de los candidatos en ese momento? Esencialmente, crecimiento económico al 7%, dijo el candidato ganador. El tema de la inseguridad pública le iba a combatir, pero con todo, y tenía las soluciones y sabía cómo hacerlo. Vamos a poner que esos son los 2 ejes fundamentales. Crecimiento económico y seguridad pública, dar seguridad pública. Pasaron los 6 años de Fox y los índices no solamente no disminuyeron, sino que se incrementaron. Viene la oferta del siguiente candidato y el candidato ganador, en este caso Felipe Calderón, traía ofertas de crecimiento económico y sobre todo un combate a fondo en el tema de la inseguridad pública. Pasaron sus 6 años y teníamos las cifras más altas de letalidad en México, con cifras récord de homicidios, y sabemos el papel de García Luna y todo esto, ¿no? Y además el tema económico mediocre con Fox, que ofreció el 7% anual y terminó creciendo el 7%, pero en todo su sexenio. Después tenemos el tema de Calderón, crecimiento mediocre, y se desató la guerra colectiva. Después llegó Enrique Peña y el combate a la corrupción, que es una constante en todos. La corrupción se incrementó, la inseguridad también, y el tema, o sea, los temas que la gente está buscando de seguridad pública, de tranquilidad, ¿no? Para poder convivir a gusto y demás, el tema de la corrupción y el tema del crecimiento económico, pues nada, todo quedó así. Y llega esta administración y en escasos 2 años, esa administración rompe récord en muchas cosas. En decrecimiento económico, porque la pandemia, pues también ha sido una situación terrible, pero el año pasado ya tuvimos un desastre económico por el manejo irresponsable de la administración pública, por un lado. Tenemos una situación se detonó la corrupción a niveles pero insospechados. ¿Y por qué, Enrique, digo esto? ¿Con qué bases? La corrupción no nada más es robarse el dinero. Hay 3 formas de corrupción. Aquel que se roba el dinero público, aquel que deja que otros roben ese dinero teniendo el deber de cuidarlo, y quien ocupa un puesto en la administración pública para el cual no está preparado. Eso es corrupción. Y si tenemos este tercer punto de corrupción, evidentemente que hay muchos funcionarios que por sola designación se tiene un acto de corrupción. Y quizá el más claro y notorio sea el de la señora Piedra con Ojos, perdón, de la señora Rosario Ibarra, que está ahí haciendo de
Iba a decir una palabra inadecuada. Bueno, ahorita vamos a Siendo ese, defensora de los derechos ahorita humanos. vamos a ese Tenemos tema, Eduardo. una tragedia en el tema de los derechos humanos en México en escasos 2 años, porque por lo menos los gobiernos anteriores le tapaban el ojo al macho y hacían como que cuidaban, hacían como que escuchaban. En México, para concluir así el tema de la Comisión Nacional, tenemos, ¿cuál es la función de la Comisión Nacional? Pues emitir recomendaciones sobre la violación a los derechos humanos. A nosotros nos cuesta un promedio de 12 millones de pesos cada recomendación que se hace, pero además no son vinculatorias. Entonces son instituciones que deberían desaparecer. Y no necesariamente porque estamos proponiendo que se van a violar más los derechos humanos. No, los derechos humanos se violan con o sin comisión. Pero si la comisión es inepta, incapaz, inútil, pues mejor no te gastes ese dinero en esas cosas, ¿no? Nos sale mucho más caro el caldo que las albóndigas y no sirve para nada. Porque en México tenemos legislación de chatarra o de oropel, donde Oye, los... Sí, adelante. perdón, Eduardo, pero ¿cómo viste este asunto para ya concluir con este tema de la violencia y la impunidad? Que el presidente se burló ante la noticia que el Reforma dio sobre las 45 masacres que se han dado en su administración, donde por lo menos han muerto 320 personas en esas masacres, evidentemente han muerto miles más, pero ¿cómo es este asunto de que el presidente cae en el cinismo de decir que ya no hay torturas, desapariciones ni masacres y le refriegan en la cara que sí las hay, Eduardo? Yo no sé cómo poder calificar, Enrique, este tipo de situaciones. A mí me resultan terriblemente indignantes. Para mí es indignante. Yo no tengo un calificativo, pero no quiero acostumbrarme a ver este tipo de aberraciones y quedarme tan campante, Enrique. No puedo. Para mí me resulta terrible este tipo de cosas, de burlarse de una información que está dando todos duros y en lugar de asumir una responsabilidad y una postura frente a ello, se dedica a calificar y a matar al mensajero. Y yo creo que es una forma de evasión de la propia realidad. El mundo ideal me preocupa incluso qué está pasando en el pensamiento de nuestro presidente. Sí me preocupan muchas cosas, Enrique, y entre ellas eso, porque es estar ajenos a la realidad. Y eso se llama enajenación. Oye, pero él ha de decir que lo que importa es la percepción y no la realidad. Y yo me pregunto, todas las víctimas que han sido de algún delito, ¿tú crees que ellos les importa la cuestión de la percepción? ¿Tú crees que se puede ocultar el dolor de todos los que han sido torturados, de las familias de los desaparecidos, de las familias que han sufrido pues un crimen, nada más porque el presidente dice que no lo hay? Con eso se acabó el tema, Eduardo. Pues mira, yo creo que no, porque la percepción es una, pero aquí la cuestión es que a Sicilia le mataron a un hijo, a los Levarón les masacraron una familia, y cuando vienen a protestar después de hacer una marcha para llamar la atención y quieren dialogar, simplemente les echan a los perros del mal para que los ataquen. Y están atacando a las víctimas. ¿Qué pasa con las mujeres cansadas de tantas agresiones de todo tipo? Y hay una marcha de las mujeres y ¿qué hacen? Mandar a los perros del mal a causar destrozos para desviar la atención, el foco del objetivo que se busca, que necesariamente va a rebotar en la falta de acción del gobierno para tratar de brindar seguridad pública a las mujeres. Y cuando las mujeres se organizan, entonces, ¿qué mandan a hacer? A causar desastres para distraer la atención y que el foco se vaya por allá, no en el centro de lo que las mujeres están protestando y están exigiendo de justicia y protección. ¿Qué pasa ahora que pretenden llegar a una marcha pacífica y demás? Pues la policía es la que hace la represión. ¿Ante qué estamos? Ante un gobierno que solamente ve con su simple óptica, no está viendo como administrador público fundamental el conjunto y buscando las acciones y las respuestas. Pero tenemos un antecedente. Este presidente formó su gabinete a partir de un 90% de leales y un 10% de capacidad profesional. Ahí están los resultados, Enrique. Tenemos un gobierno de un solo hombre. Me recuerda a las épocas de Díaz Ordaz, cuando el presidente decía que qué hora eran, los que usted diga, señor presidente, y que tampoco se podía llegar al Zócalo, de lo
de la majestad de la investidura presidencial. O sea, estamos regresando a unos tiempos que ya pensábamos superados, Eduardo. Pues ojalá fuera Díaz Ordazista en ese sentido, porque por lo menos Díaz Ordaz terminó su mandato y se retiró, así sea en medio de la vergüenza y el baño de sangre. Pero Porfirio Díaz estuvo 30 años y yo creo que más bien estamos en una combinación de Porfirio Díaz con los peores gobernantes que hemos tenido en México. Y los resultados están ahí independientemente de las percepciones. ¿Qué percepción puede tener una persona que le dijeron no puedes ir a trabajar, vive en un cuarto de 50 metros cuadrados y son 12 de familia? Y ellos trabajaban como vendedores ambulantes en los tianguis. De repente se acabó la comida, se acabó la solidaridad y empezó la violencia. ¿Y el gobierno qué hizo ante ello? No te voy a ayudar. Ah, te puedo hacer un préstamo si cumples tales requisitos y me das tu credencial de elector para que votes por mi partido. Eso es miserable. Te vuelvo a repetir, yo no tengo los calificativos adecuados para cada hecho que yo he estado observando de la pandemia, de los hechos recientes. Yo quisiera estar hablando de otras cosas, Enrique, de verdad. Luego, mira, otra obligación constitucional que le da la Constitución al Estado es generar crecimiento económico y empleo. Y justamente la austeridad es lo contrario. La austeridad implica menor gasto público, menor empleo, y fíjate cómo con la pandemia pues, se agudizó lo que tú ya comentabas, ya el año pasado la economía no creció nada, ya estaba la recesión, y cuando más se necesitaba que el Estado le diera el empujón a la economía, es cuando el Estado se ha retirado, y la consecuencia es que con la pandemia, de la noche a la mañana, 12 millones de mexicanos se quedaron sin ingresos, se quedaron desamparados por una austeridad que está siendo criminal, Eduardo. Repito que no tengo los calificativos ante ese tipo de desastre. Estamos viendo una gran tragedia que puede desembocar en un problema de una inseguridad, y ya lo está haciendo, una inseguridad pública cada vez mayor, en un tema de violencia cada vez mayor. Y ante ese desastre que tenemos, la represión, y no va a haber otra salida. El sábado ya vimos que por ahí puede ser, no hay duda. La policía está para cuidar los intereses de este grupo gobernante, no los intereses de la sociedad. Eso es más que evidente. Y reitero que yo no tengo una postura ni fifí, ni antififí, ni chaira, ni antichaira. A mí eso se me hace de lo más degradante. Se me hace que es el gran pretexto de polarizar a la sociedad para que se cree una cortina de humo que precisamente no vea esa realidad. Yo veo al presidente de la República todos los días adoctrinando de una manera de verdad vergonzante a las grandes masas que supone que son sus seguidores y que la habrán de garantizar. Simplemente el día de hoy lo vi, la permanencia en el poder. Hoy vi el chat de la transmisión que se hace y ya se empezó a manejar el tema de la reelección. Andrés Manuel, hasta el 2030, y estamos contigo, nos haces falta, y contigo así. Ya empezó el chat a manejar la reelección. Eso es totalmente violatorio de la Constitución. Pues ya el mensaje permeó entre un grupo cercano, en simpatía al actual mandatario, lo cual sería una tragedia nacional. El marco de derecho no se respeta, y dentro del marco de derecho, desde la Carta Magna, los derechos humanos es una de las piezas sustantivas, así en el plural, los derechos humanos. Es decir, estos elementos de libertad, igualdad, dignidad, justicia y bien colectivo están hoy casi como letra muerta, pero con un discurso polarizado para crear estos distractores que generan una falsa percepción de la realidad, pero eso no puede durar mucho tiempo. Nadie puede ser engañado todos los días y para siempre. La verdad, la terrible verdad, empieza a aflorar para desgracia de este país. Y menos va a poder ser engañado si cada vez está en la pobreza. De por sí ya con la recesión del año pasado, los programas para atender la pobreza ya habían disminuido del 2019 para este 2020, y ahora con la pandemia y con la mayor caída en la económica en la historia, pues naturalmente que cada vez va a haber menos dinero, Eduardo, y es gravísimo cómo la clase media pues está proletarizando, se está empobreciendo, y por más que quieran engañarla, pues la clase media está pues muy enojada, se han generado unos rencores muy fuertes, y aunque haya programas que les dan migajas a la gente, está la degradación
de la vida pública, que estas migajas no alcanzan a comprar votos. Eso pienso, a lo mejor sí, Eduardo. Yo creo que el país está en un proceso acelerado de proletarización, por un lado. Por otro lado, está en un proceso acelerado de destrucción del andamiaje institucional. Y por otro lado, está en proceso de construcción de una especie como de burbuja en donde se están imponiendo una narrativa de que se está defendiendo a los más pobres. Se habla de conceptos abstractos. El concepto de pueblo no te dice nada y te dice todo. Entonces yo me asumo como pueblo, pero de fondo es, yo tengo una actitud polarizante y defino, o estás conmigo y aceptas mis reglas, o eres mi enemigo. Y si eres mi enemigo, no te voy a tener contemplaciones. Y para esto ya violé al Estado Nacional Mexicano en su conjunto en el momento en que militaricé a este país. Y hoy México, todos aquellos luchadores sociales que durante más de 20 años se opusieron a la militarización, lo primero que hicieron cuando llegaron con una carga de esperanza sustentada en más de 30 millones de votos de los mexicanos, lo primero que hacen es militarizar y hacer todo lo contrario a lo que dijeron que iban a hacer. Déjame decirte una expresión vulgar. Antes se la comían a puños, ellos tenían las soluciones para todo, para el mediocre crecimiento económico del 2%, para la inseguridad pública. ¿Y cuántas veces escuchamos decir al actual presidente que los militares a sus cuarteles, que ellos no estaban preparados para esto? ¿Y qué vimos hoy? Que militarizado el país, ya mataron por la espalda a una señora en Chihuahua, los militares. Y entonces, ¿qué tenemos? Que este presidente ya se bañó las manos de sangre, pero no están reconociendo ese hecho porque entonces mandan la percepción de que todo eso es culpa de los de enfrente, de los neoliberales. Aquellos que tenemos la ventaja de no simpatizar ni con unos ni con otros y que buscamos que México avance en términos estructurales, porque solamente hay dos formas para que haya movilidad social, Enrique. Una, la educación pública de calidad y la salud pública de calidad, sustentada esencialmente en la medicina preventiva. Ahora no hay ni vacunas para las enfermedades tradicionales y entonces vamos a tener problemas epidemiológicos más allá del COVID-19 muy pronto. Tenemos la desatención insensible a los niños con cáncer. No les importa la vida, que sería el primer concepto de derechos humanos a preservar y garantizar el cuidado, la preservación de la vida. Con las acciones que estamos viendo no les importa y eso es aterrador, Enrique. Pero te distraen con el tema de que hay una confrontación política y el discurso que tengo 2 años, un tercio del mandato de esta administración, que se cumple el tercio del mandato y seguimos manejando el tema de que fueron los del pasado. ¿Y los del presente qué? Y ahora nos imponen un modelo de comunicación política que es la oferta de campaña para el año próximo en las elecciones, pero año electoral que ya comenzó y comenzó hace unos días. Entonces, si ya estamos en plena etapa electoral, desde la presidencia de la República, la oferta política es la oferta que se esperaría el día 2, el segundo día o el primer día de la toma de posición de la actual administración, era cumplir, comprometerse públicamente ya desde el poder, ya investido con el poder que enfrentaría a los rateros y bandidos y saqueadores del pasado reciente, no que ha venido distrayendo y ahora nos distrae con que va a poner a consideración 3 años después de su obligación, a la mitad de su mandato, si es que quieren los mexicanos que se enjuicie a los expresidentes, cuando eso no se tiene que poner a consideración de nadie, simplemente él juramentó cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, y ahí está la obligación que tiene la autoridad de actuar en consecuencia. Ni siquiera como oferta de campaña. Si encontraron a los bandidos del pasado, que muchos votos se dieron por eso, esperando que alguien viniera a resolver esos temas, pues resulta que ahora te vuelvo a preguntar, entonces para que yo me manifieste, en mi pueblo dirían que me quieren ver la cara y además disfrutarlo, ¿no? Y ahí vamos a ir a ver. Y lo peor es que no tenemos quien nos defienda. Tú comentabas correctamente la cuestión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como Rosario Piedra Ibarra llegó de una manera ilegal, muy desasiada, muy ilegítima, sin autoridad moral y política, y esta insurgencia de las mujeres, pues refleja claramente esta debacle institucional de los derechos humanos, Eduardo. Sí, pero además en la narrativa y el discurso todos los días se habla de los neoliberales y los del pasado. Pero revisemos algunos personajes de la administración pública. Digamos el señor Bartlett. En estos 30 años pasados de modelo neoliberal, el señor fue gobernador de Puebla,
fue secretario de Gobernación, fue secretario de Educación Pública y fue senador de la República en 2 ocasiones. Él nunca estuvo fuera del modelo neoliberal, es más, fue uno de los líderes del modelo neoliberal, y ahí lo tienen, cerquitita. Ahí está Marcelo Ebrard. ¿A cuántos más revisamos? Entonces ahí es una gran contradicción del discurso, que dicen que están en contra de ellos, de los rateros neoliberales del pasado, pero ahí los tiene. Entonces ese discurso resulta realmente dirigido a un grupo y se están dirigiendo a ellos simplemente como proceso de adoctrinamiento. No pienses, tú haz lo que yo digo y entonces te va a ir muy bien. Y entonces estamos viendo un Estado en proceso de proletarización, una extinción de la clase media, una degradación en la calidad de la educación pública, una disminución, uno de los ejes fundamentales, y el otro en la calidad de la salud pública. Están minando los ejes que hacen posible la movilidad social. ¿A quién están afectando directamente? Pues a la gente que tiene la necesidad de esforzarse y que quiere superarse y salir adelante. Y están golpeando el presupuesto en las universidades públicas, en la educación pública en general, cuando esa es la base para poder salir adelante. Le están pegando exactamente ahí. Entonces, ¿hay otro tipo de intenciones en esto? Yo así lo vislumbro. Por supuesto que la hay. Y hay la idea que hoy señalaba, empecé a ver que ya colocaron los simpatizantes del presidente el tema de la reelección y lo están fijando en su agenda. Lo están señalando de una manera categórica. Andrés Manuel para el 2030. Sería una tragedia nacional que eso sucediera y no les importa. Entonces, todo eso significa retroceso en la progresividad de los derechos humanos de una manera evidente, pero evaden esa realidad con sus otros datos. Vamos a ver el número de muertos, el número de jóvenes que hicieron un examen para acceder a la escuela, a la preparatoria y fueron rechazados, pero dijeron que iban a hacer 100 universidades. ¿Cuántas preparatorias? ¿Dónde están? ¿Dónde están las obras de esta administración pública? Pero nos siguen diciendo todos los días que todos los problemas son por los corruptos del pasado. Pues estamos esperando que se haga justicia sobre esos corruptos y no vemos ese tipo de acciones. Entonces ya no digo ni pío, ¿eh? Amigos, pues nos quedamos realmente preocupados. Le agradecemos mucho a Eduardo esta reflexión que ha hecho. Y bueno, pues yo creo que quedaron muchos temas todavía por analizar. Este es un primer ejercicio, ¿verdad? Tratar de hacer un balance de los derechos humanos. Yo creo que a la gente pues nos das mucho para pensar y yo creo que en un próximo programa tendremos que ver qué tenemos que hacer, porque pues ahorita nos sentimos como paralizados, acalambrados, asustados, pero yo creo que llega el momento de que tenemos que actuar, Eduardo. Los pueblos siempre buscan una respuesta, y hablo de los pueblos en plural. Entre el maya quiché y los pápagos hay diferencias sustantivas, pero todos son mexicanos. Entonces yo creo que el pueblo mexicano, visto así, como un marco muy plural, va a encontrar sus propias respuestas, y yo creo que en Chihuahua estamos viendo algunas señales, y estamos viendo señales en otras entidades, donde ahí van a venir, por consecuencia de la polarización, nuevos liderazgos que tendrá que cambiar esto, Enrique. Yo deseo que México recupere el camino de los derechos humanos como modelo a seguir, porque también tiene una posibilidad. El tema de los derechos humanos, si bien es cierto que es letra muerta en muchas cosas, también tiene un potencial que se debe de aprovechar para caminar para el bienestar de la gente. Amigos, agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV. Naturalmente agradecemos mucho a Eduardo su presencia y los invitamos para el próximo miércoles para que nos acompañen a analizar un tema de interés nacional e internacional. Hasta la próxima y sigan quedándose en casa. Astele.tv Astele.tv Astele.tv. La Federación Internacional de Periodistas